Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este maravilloso webinar. El día de hoy vamos a tener un tema hermoso, vamos a hablar del rol social de la comunicación en nombre de la Escuela de Comunicación Social, a quien le agradezco infinitamente que me haya invitado para ser parte de este maravilloso panel. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a presentar en primer lugar a la profe Xiomara Zambrano. Profe, muchas gracias por acompañarnos hoy también. Ella es periodista, especialista en gerencia empresarial y doctora en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Coach y consultora, profesora agregada de la Universidad Católica Andrés Bello e investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación del SIC UCAP. Conductora del programa Responsabilidad Social Hoy en Fede Cámaras Radio, autora del libro El comerciante, actor clave en la transformación social, que está disponible en Amazon, y es coach y además es blogger. Es consultora y asesora en comunicación organizacional, responsabilidad social y capacitación a través de la firma XYZ Consultores. Sólida trayectoria en el activismo empresarial y la asesoría a empresas y organizaciones sociales mediante conocimientos teóricos prácticos para el diseño y ejecución de estrategias, planes de acción e iniciativas puntuales en tales áreas. Alta capacidad para la gestión interpersonal, especialmente en la estructuración de equipos de trabajo y el relacionamiento estratégico. Bueno, te paso el testigo, Xiomara, para que presentes a estos maravillosos invitados. Gracias, buenas tardes. Gracias, profesora Carlota. Además, arrancando ya, este es el primer webinar post-canal, apertura de canal de televisión de la... Sí, señor, sí, señor. Así que ya estamos grabando el primer webinar de canal en operación. Y ella, pues, ha sido liderado el proyecto. Así que gracias y felicitaciones por el gran logro. Y bueno, muchas gracias por esta presentación tan extensa. Yo le mandé un resumen a Genevieve, pero lo leyeron completo. Vamos a presentar a quienes hoy nos honran con su visita y su ponencia acá en este conversatorio, que más que una presentación va a ser un conversatorio. Nos referimos a Rita Príncipe, quien es comunicadora social egresada de esta casa, de la Universidad Católica, coach ontológico y tiene una larga trayectoria en el ámbito corporativo. Ella es experta en comunicación corporativa, integrada de mercadeo y de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, con más de 20 años de trabajo en empresas Polar. Casi nada. Generadora de aprendizaje transformador, blogger también en temas de transformación y crecimiento personal, así como sobre adopción y procesos de fertilidad a partir de su propia historia de vida. Autora del libro El milagro de la imperfección, cuando buscar bebés no es una ecuación matemática. Y de un cuento infantil sobre el encuentro de una familia adoptiva que se llama La llamada mágica. Además está recién salió al horno, 2020. Sí. Está calentito todavía. Muchas gracias, Xiomara. Encantada de estar aquí, bueno, y súper agradecida. Y también nos acompaña José Gregorio Fernández, no H. Fernández, también hace milagros, ya sabe por qué. Sociólogo, cofundador y director general de la ONG Promoción, Construyendo Familias de Corazón. Activista en la promoción, defensa y restitución del derecho humano de los niños a vivir en familia. Coach de vida, acreditado por la Universidad Central. Coach especialista en acogimiento familiar y adopción. Facilitador, ponente y conferencista nacional e internacional. Es miembro del Consejo Directivo y Comité Operativo de Sinergia, la red de ONG de la sociedad civil. Miembro del Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, RELAF, y miembro activo de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela. RETNA. ¿Lo dije bien? RETNA. Absolutamente. Muchísimas gracias. Ok. Un placer, de verdad. Ok, gracias a ustedes, porque nos acompañan queridos profesores de la escuela, la profesora Genevieve, la profesora Rafi, Vanessa, y no identifico los demás por los nombres, pero sé que ya tenemos un grupo interesante acá como para darle vida y esperamos que se incorporen otras personas al webinar en el transcurso del mismo. Este webinar es un conversatorio
conversatorio, no es una presentación, donde tiene como objetivo abrir un espacio de indagación y reflexión profunda acerca del rol de los comunicadores sociales como generadores de transformación social y humana, como resultado de una conexión consciente y comprometida de su propósito, como individuo y profesional y su conexión con la agenda social de su entorno. En pocas palabras, este es un conversatorio reflexivo. Aquí la idea es que se generen reflexiones, que las intervenciones, que la dinámica vaya a esa introspección, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el papel del comunicador social en el mundo en el que estamos transitando, los temas que estamos y sobre todo su incidencia como agente de cambio en la sociedad? Ellos tienen pues unos planteamientos bien interesantes, una serie de aspectos que los vamos a ir desglosando, desde el rol de la agenda pública versus la social, el nivel de conciencia del comunicador, su rol histórico en los procesos sociales, en los cambios en la humanidad, y la claridad sobre el propósito y contribución. Me llamó también por acá una frase que dice, y esto va mucho con los muchachos hoy en día, estos muchachos a quienes formamos, que es reflexionar acerca de ser un influencer con propósito. Porque hay muchos que se proponen, bueno, yo quiero ser comunicador, pero ser influencer. Y en eso vamos. Entonces, bueno, sin adelantarme ya a estos elementos de conversación, vamos a trabajar de la siguiente manera. Empezamos con las damas. Rita plantea su idea. Luego José Gregorio y los participantes que le damos la bienvenida, ya lo dijimos, pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del chat para hacerlo bien dinámico. La idea es que no sea una conversación estática, sino que se vayan aportando, intercambiando en la medida que ellos van diciendo. Ellos van diciendo sus planteamientos y bueno, hagamos elementos de indagación. Así que bueno, Rita, sin más palabras, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Xiomara. Muchísimas gracias. Bueno, yo súper contenta de esta tertulia, como lo conversábamos el otro día. Vamos a tertuliar sobre justamente nuestro rol como comunicadores y un rol que además a muchas personas pues les ha tocado asumir sin ser comunicadores de formación, ¿no? Entonces, en esta sociedad en la que pues las redes sociales y existen tantas plataformas a través de las cuales llevamos conversaciones con distintas audiencias y que, digamos, nos sentimos con el derecho de poder opinar sobre tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces de allí, pues, un poco la reflexión de cuál es la responsabilidad que tenemos detrás de esa acción de comunicar, de opinar, ¿no? De sentirte parte de algo, ¿no? Y yo quisiera comenzar con 4 palabras, ¿no? Que, digamos, se han convertido como en mi cable a tierra en muchos momentos como comunicadora y como ciudadana. Y es, uno, cómo deseo y se espera que esté en una sociedad, como parte de una sociedad. Luego, desde dónde puedo y quiero contribuir. ¿Cómo me diferencio con relación a los demás, con respecto a cómo me posiciono, a los temas que trato, sobre lo que opino, sobre lo que incido, si es que incido, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de profundidad y de conciencia en el abordaje de temas, en el abordaje de esas agendas sociales y ese equilibrio entre lo público y lo social? Y luego, ¿cómo trasciendo? Porque siempre tenemos que volver a nosotros como profesionales y como seres humanos en dónde está nuestro aporte hacia el futuro, y más como comunicadores sociales, ¿no? Lidiar con estar entre la inmediatez, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, en los que la supervivencia pareciera que nos tiene unas gringolas mirando al piso, ni siquiera al frente, ¿no? Entonces es importante preguntarnos cuando nos conectamos con ese rol social, ¿cuál es el valor que yo quiero agregar para y con otros? Siempre. Más allá de lo transaccional, y aquí estamos hablando como comunicadores y como organizaciones, ¿no? Más allá de eso, ¿no?
cómo estoy para otros, cómo estoy con otros, en relación con otros, ¿no? Y como tú lo planteabas al principio, Xiomara, con la conciencia de que somos parte de algo más grande y más complejo. Entonces, esa revisión tiene que ser permanente. Y sobre todo desde dónde lo puedo hacer, ¿no? Y haciendo la reflexión como comunicadora, pues bueno, yo veo claramente como dos ámbitos, ¿no? El ámbito público y el ámbito corporativo, además, desde la experiencia que he podido tener como, desde mi propia historia, como planteaste al principio, y luego siendo parte de una organización por tantos años como Empresa Escolar, ¿no? Digamos, en ese espacio público es conectarnos con nuestra ciudadanía, ¿no? Cómo estamos siendo ciudadanos, responsables, con propósito, conectados con esa realidad, con ese entorno que nos rodea, y además que ese propósito esté conectado realmente con lo que es fundamental y relevante en esa sociedad. Posiblemente cómo hacemos uso de nuestra voz, de nuestra influencia para hablar de lo que otros no hablan, para visibilizar lo que otros no se atreven por distintas razones sobre las cuales vamos a ir conversando. Y luego desde el ámbito corporativo, cómo convertimos en la comunicación y nuestro rol como comunicadores relevante dentro de una organización en la toma de decisiones, como parte de esa gobernanza, ¿no? Y eso es fundamental, porque ahí está el tema de la reinvención, de hacernos estratégicos cada vez más, en conexión nuevamente con el entorno, con el valor que queremos brindar. So, bueno, yo arrancaría por allí, con esas 4 palabras: el estar, el contribuir, el diferenciarnos y el trascender, ¿no? Para empezar a reflexionar sobre ese rol. Bien, bueno, José Gregorio, tu turno. Sí, yo quiero quizás hacer un poco de énfasis por el contexto en el que estamos en el webinar, ¿no? Que de la Escuela de Comunicación Social, estrenando canal de televisión por YouTube, pero reafirmando también un poco que nos dirigimos, cuando hacemos esta reflexión y nos ponemos también en la posición de ciudadanía, allí abarcamos no solo a los comunicadores, sino a la cantidad de comunicantes que están allí, que están en juego en lo que es ahorita la palestra pública, que no es más que las redes, porque quizás los comunicadores pudieran dar testimonio de un poco lo que fueron las comunicaciones cuando estudiaron pregrado hace 10, 15, 20 años atrás, o 30 años atrás, y lo que son ahora los medios. Sin duda que es otra realidad totalmente distinta, donde incluso no nos estamos percatando y nos movemos libremente en un espacio como este, sabiendo que afuera no tenemos medios, o que cerraron DirecTV, o que hay censura, o tenemos la reducción de los medios, o la hegemonía comunicacional se va haciendo un hecho. Se va haciendo un hecho por los canales tradicionales, que quizás son más masivos, pero lo cierto es que la responsabilidad que vamos teniendo como comunicadores, y me incluyo yo en la misma medida que me toca, por ejemplo, ser vocero de una causa social, en la misma medida que me formé y en algún momento dado también estuve muy activo, por ejemplo, en radio. Yo me puedo identificar con esa necesidad y esas grandes preguntas que hoy es necesario que nos hagamos. Un poco cómo nos ubicamos dentro de esto que nos plantea Rita, de dónde estamos, desde dónde comunicamos, cómo nos diferenciamos y también un poco cómo pretendemos trascender, impactar. Porque yo le comentaba a Rita que en un momento dado, pues los comunicadores estamos muy sujetos a lo que es el ámbito de su quehacer.
pero precisamente en un webinar como este lo que queremos es abrir los horizontes y que puedan permitirse reflexionar desde el punto de vista íntimo y personal de cómo se vincula un comunicador hoy en día con la realidad en la que estamos en este momento, ¿no? Con la globalización, con la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, con la pandemia, con los desafíos históricos que se plantea Venezuela. Yo siento que es necesario y urgente que nos replanteemos y reflexionemos acerca de eso, porque no es sostenible que un comunicador esté ahorita sujeto, exclusivamente a su línea editorial y sienta que su corazoncito como venezolano y ciudadano, como que no está pudiendo encontrar un cauce, un canal, una vía para expresarse también, ¿no? Más allá de, por supuesto, de servir, de reportar, de informar, de comunicar en sí mismo. O sea, por eso es importante. Yo hoy, por ejemplo, cuando retuiteaba el tuit de la Escuela de Comunicación Social, yo decía, ¿tienes tú, ciudadano, tú, comunicador social, o tú, influencer, personalmente algún propósito al que te sientas llamado, al que te sientas llamado para comunicar, siendo socialmente responsable y viéndote tú allí en ese llamado, responsablemente para incidir en cosas como pueden ser la agenda social que tiene este país en este momento, que sabemos que va a ser crucial en el momento de hacer una transición del país que sentimos que se nos agota, que se nos acaba, que se nos deteriora, que se nos viene abajo, y el país que está emergiendo, que es posible, y que en definitiva encarnamos los que definitivamente decidimos asumirlo como nuestro para ayudar y contribuir a que justamente salga del lugar donde está y vaya al lugar donde queremos. Sí. Hasta allí. Estamos controlándonos, Gregorio, porque mira que cuando nosotros empezamos a hablar... Tal cual, sí, sí. No sé si Xiomara quiere decir algo, siguiendo pues el protocolo. Está conectada, Xiomara, está por allí. No sé, creo que se desconectó. Bueno, mientras se conecta, entonces aprovechemos, José Gregorio. Ok, aprovechemos. Mira, en parte... Aprovechemos a chismear. No, mira, yo conectaba profundamente con lo que planteabas, y es cómo con esa reflexión sobre cómo nos vinculamos realmente y con lo que ocurre con nuestro entorno, con esta realidad de la que somos parte, ¿no? Y bueno, yo como periodista además, el compromiso con la verdad es algo que uno lleva por las venas, ¿no? Pero en un mundo y en un país, sobre todo, donde hablar de la verdad implica tantos riesgos, entonces, qué reflexión tan interesante, ¿no? Hasta entender hasta dónde somos capaces de llegar con ese compromiso, con ese propósito de visibilizar esas verdades que tienen que ver más con esa agenda social que con la pública. Con esa agenda social que tiene tantas implicaciones, ¿no? Y que necesita tanto voces que las eleven, que las pongan sobre la palestra. Y no solamente desde el punto de vista de mostrarlo, porque lo que no se muestra no existe. Ese es el gran dolor en temas sociales, ¿no? Sino que además cómo
somos capaces, un poco lo que yo planteaba al principio, de utilizar nuestra voz, nuestra influencia, nuestras capacidades, para reinventar esas plataformas, esas vías, para buscar esos recovecos desde donde realmente podamos comunicar, podamos mostrar esas verdades y sobre todo incidir. Y esto, bueno, no solamente tiene que ver con plataformas de comunicación, como tú lo planteabas, sino en ese relacionamiento con tantos y tantos actores de la sociedad que tienen que ser parte de la solución y posiblemente no lo están siendo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa influencia como comunicadores en el cambio de realidades pues se hace posible a partir de nuestro propósito y del compromiso con el cumplimiento de ese propósito que está conectado con ese mundo mejor, con ese objetivo a largo plazo, ese futuro? Sí, sí, yo te diría que, por ejemplo, las cosas no ocurren por casualidad. Uh-huh. Y eso es parte de cómo es la dinámica de la historia, de cómo se va dando la historia humana en un momento dado. Y es que no ocurren casualidades. Y, por ejemplo, el contexto de un webinar como este, lo que te está diciendo es que hay un momento distinto al que había, aunque querramos ver, no, porque tenemos 20 años en esto. Mentira. Ahorita hay una especificidad y una particularidad de este momento que estamos viviendo. Y esa agenda social que sabemos que en un momento dado fue capitalizada por un liderazgo político, después fue capitalizada por otro liderazgo social y político, etc. En este momento la agenda que se está configurando desde el punto de vista social, lo que nos está es haciendo que nos encontremos los venezolanos. Porque objetivamente, cuando decimos que el país se nos está cayendo a pedazos, se nos está cayendo a pedazos a todos. No es a los azules o a los rojos. Así es. O al gobierno interino o al gobierno usurpador. No, ni al uno ni al otro, se nos está cayendo a todos. Y el comunicador, ¿cómo puede insertarse en ese espacio si no tiene claro una visión de su rol? Así es. De su rol para facilitar la visibilidad de esa agenda social que en términos muy formales está muy clara, porque a lo mejor la ha trabajado, qué sé yo, Guaidó con su grupo de expertos para definir un proyecto país, o el plan Simón Bolívar del gobierno, para llevar adelante, qué sé yo, seguir profundizando las misiones. Pero la realidad es la que están viviendo las personas hoy en día, los venezolanos hoy en día, que se sienten que quizás no terminan de tener respuesta, ni se identifican, ni son interpretados su sentir, ni por un lado, ni por el otro. Así es. Y están quedando en ese interín. Y yo digo que los comunicadores sociales no pueden estar teniendo un rol como un ciudadano cualquiera, donde dicen, bueno, es que nos fregamos, es que se perdieron las elecciones o se ganaron las elecciones. No se puede estar en ese rol. Se tiene que estar en un rol muchísimo más privilegiado, como también lo estamos analizando desde espacios como el de la sociedad civil. La sociedad civil está sintiendo que cada día más tenemos una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros, porque somos los dolientes de los temas que pueden pasar a segundo plano en la agenda política, pero en la agenda de la gente no. Es decir, el niño que ahorita queda sin familia porque su papá se va por la migración forzosa a Perú, a Ecuador, a Colombia o a España, sencillamente es un tema que nos preocupa, por ejemplo, a nosotros, así como infinidad de otros temas sociales. Pues, ¿no? Gracias. Recordamos a los participantes, disculpen la ausencia que tuve técnica, los participantes pueden comentar, hacer preguntas y también hacer sus reflexiones, porque creo que aquí hay otras profes, está la profe Ximena, bienvenida, que, a ver, ambos plantean el rol del comunicador
el comunicador en distintos planos. Hablaba Rita del rol corporativo, el comunicador que está en la agenda pública, la agenda social, desde una sociedad civil, pero en general la comunicación es un hecho social, Sí, es un hecho transformador. Ahora, ¿por dónde iniciar? Por la conversación, por el lenguaje, por la conciencia, que lo planteaban en uno de los puntos, la conciencia de ese rol. bueno, creo que es muy importante y van como de la mano, comenzar por la conciencia y seguir con la conversación. ¿Por qué? Primero la conciencia de lo que comentaba, de lo que de José Gregorio, de lo que hemos estado hablando muchísimo, ¿no? Y es la conciencia de que el comunicador social es parte de algo. Eso lo sabemos en teoría, pero realmente como comunicadores nos hacemos esa pregunta de qué soy parte y cómo quiero ser parte de eso. Eso marca la pauta de todo. Eso es como, y uno lo lleva a otros ámbitos, ¿no? O sea, tú puedes ser parte de algo, ¿sí? Pero parte muy superficial o simplemente interesarte por ciertas cosas y ya, no tan involucrado. Bueno, uno lo decide. O por otro lado, pues bueno, asumir un poco más de riesgo, casarte con un propósito que va más allá de tus intereses y tienen que ver con los intereses, como decía José Gregorio, de un futuro que tenemos que construir todo, de un país que tenemos que construir todos, cada uno desde nuestro rol. Y luego, ¿por qué la conversación? Porque, como dice yo anoté por aquí una cita de Humberto Maturana que me gusta muchísimo, que es que todo vivir humano ocurre en conversaciones. Y es en ese espacio donde se crea la realidad en la que vivimos. Entonces, wow, qué importante es entender que la calidad de las relaciones tiene que ver con esas conversaciones que tenemos con nuestras audiencias, con ese entorno. Y conversar tiene que ver desde la empatía, desde cómo nos conectamos con actores fundamentales de la sociedad para incidir, para construir en conjunto, para escucharnos, para reasignar nuevos significados a lo que está pasando, repensarnos nuestros roles en conjunto como parte de una sociedad, independientemente de si es en el espacio público o en el corporativo. Al final, José Gregorio dice algo muy, muy, muy importante, que es que estamos todos en el mismo lugar. Aquí todo nos está afectando de la misma forma, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, la construcción tiene que ser cada vez más entre todos. Y esa conciencia, ese nivel de conciencia sobre el rol histórico que cada uno tiene en el hoy, va a marcar realmente esa realidad en la que vivimos y la que vamos a vivir. Entonces, ¿por dónde comenzar? Por la conciencia, por volver a nosotros, como decía José Gregorio al principio, a lo individual. Primero pensar en uno, para luego entender cómo quiero ser parte de lo que me rodea. Y cómo quiero, por tanto, incidir desde ese propósito, desde ese compromiso. Y ahí está realmente la trascendencia, ¿no? Sí, fíjate, aquí la profe Ximena, para incorporar esa reflexión, pregunta, ¿qué consideran entonces es posible hacer para despertar esa conciencia en una mayor cantidad de comunicadores para lograr hacer la masa crítica que se necesita para poder a su vez redirigir el cambio que soñamos? Sí, sí, sin duda que cuando Rita retomaba un poco esa idea de que todos estamos en un mismo barco, esa sensación no la teníamos en la normalidad venezolana en la cual nosotros nos empeñamos en querer permanecer. Esa normalidad que vivimos quizás antes de estos 20 años o en buena parte también de estos 20 años, creándonos la expectativa de que pudieran subsistir, ¿no? Y realmente cuando nos vemos involucrados todos en una misma situación, cuando leemos, por ejemplo, las cifras de ENCOVI, donde incluso hasta verticalmente, desde los sectores
sociales más encumbrados, hasta los más pobres en Venezuela, están consumiendo menos proteína. Y eso y es un indicador nacional. Cuando vemos eso, lo que decimos es, wow, tenemos delante un desafío histórico. Un desafío histórico. ¿Y cómo es eso? Si todos estamos donde estamos y seguimos estando tan dispersos, ¿qué será lo que pueden hacer los comunicadores para que la gente esté como que más encontrándose y tenga espacios de encuentro y de diálogo? O sea, ¿qué será? ¿Cuál será ese rol? Cuando nosotros escuchamos lo que fue Venezuela, por ejemplo, a finales del perejimenismo y cómo se constituye y se configura un pacto con un liderazgo, con una claridad y con una visión, y nace Punto Fijo, el pacto de Punto Fijo, el nombre de una quinta, por cierto, además en Nueva York, de esos pitillanques que se reunieron esa vez allí. Y resulta que eso fue lo que le dio piso y le dio soporte, ese acuerdo de lo que se quería y lo que se podía y de lo que se necesitaba, ese consenso se construye a partir de comunicación, a partir de, como decía Rita, de esas conversaciones, como bien lo dice Maturana. Tenemos que conversar para tejer esos consensos. Y si los comunicadores quizás se quedan en hacerse eco de unas toldas políticas o te pones, sí, yo me tengo que abstraer de esto porque estoy muy frustrado, porque de verdad esto no lo arregla nadie, y caigo en el pesimismo. Bueno, esa es tu decisión, ese va a ser el rol que vas a jugar. Así es. Ese va a ser el rol que vas a jugar. Y aquí agrega también Ximena, quien hizo el comentario, la pregunta anterior, ya que incorpora aquí, pero existe esa desesperanza aprendida que pareciera que por mucho que cambiemos, no será posible un cambio porque el poder parece invencible. Digo, cambiemos al individual, ojo, creo que ese es el camino, pero parece como eterno. Yo le incorporaría al comentario de la profe Ximena en ese lenguajear, como le dice Maturana, la conversación, la conciencia del impacto de tu palabra y de la interacción, porque la desesperanza nace también en el tipo de palabras y los temas que colocas. Cuando unas palabras hacen reiterativas se convierten en realidades. Entonces, a esta reflexión, en ese cambio individual es observarse entonces desde cómo comunicas, qué comunicas, cómo te comunicas a ti mismo. Así es. Bueno, fíjate el tema del uso del lenguaje. Yo creo que respondiendo a la inquietud de la profesora también con el tema de la desesperanza y de cómo despertamos esa conciencia. Entender que el lenguaje es acción, para bien y para mal. Y yo creo que nosotros como comunicadores somos los primeros que debemos dar el ejemplo y debemos estar conscientes nuevamente, volvemos a la conciencia, del poder del lenguaje, del poder de nuestro accionar. O sea, quizás un constructor podrá incidir en una sociedad de una manera, bueno, imagínate los maestros, pero digamos, cada uno de nosotros, cada uno pues tiene su manera de incidir. El comunicador social tiene la palabra, tiene el verbo y tiene que estar consciente del impacto que eso tiene en otros, no solamente en crear o no desesperanza. Nosotros, José Gregorio y yo, siempre lo hemos conversado como parte de este propósito bellísimo con producción. El cambiar paradigmas en cómo estamos comunicando, cómo estamos manejando los contenidos, buscar las vías para hacerlo, a pesar de los riesgos que implica comunicar en una realidad como la que estamos viviendo. Mostrar el lado de luminosidad de las cosas, acompañarnos como ciudadanos en todo esto. Los comunicadores terminamos siendo como unos coaches también, porque en ese acompañamiento desde la palabra, desde el lenguaje, podemos influir de manera positiva o no en esa desesperanza o en ese impulso que necesita la sociedad para hacer cosas diferentes, para comprender las cosas diferentes. Y ya para darte paso, José Gregorio. Y la otra, ya empezamos a pelear, aquí ya se puso, tú sabes, ¿no? Y el otro punto es la confianza.
en momentos de tanta incertidumbre, de tantos miedos, es muy importante, yo creo que primero confiar en nuestras capacidades como comunicadores sociales. No solamente la capacidad de podernos conectar con una verdad, una realidad y comunicarlo, sino la capacidad que tenemos para reinventarnos en el proceso y estar a la altura de los retos que nos pone esta sociedad. Y luego confiar en ese futuro que vamos a construir todos o que debemos construir todos. O sea, confiar en que otros se van a unir a nosotros también en este propósito. Pero que definitivamente el primer paso yo creo que también tenemos que darlo nosotros, porque nuestro silencio, ¿cuál es el costo? ¿Cuál ha sido el costo de nuestro silencio? ¿Cuál ha sido el costo de nuestra omisión, de nuestras omisiones como comunicadores? Fíjate, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, y valga la doctora Xiomara que está aquí, que qué bueno que hace el puente entre las dos, interdisciplinariamente, pues lo encarna, las dos disciplinas. El tema de, por ejemplo, los sociólogos podemos estar en la comodidad de hacer diagnósticos, grandes diagnósticos, pero tenemos el llamado como ciudadanos, como personas que estamos viviendo el mismo caos que está viviendo el ingeniero, el diplomático, el mensajero, todos, ¿no? Entonces, y allí retomo lo que es el poder de la palabra. O sea, en sociolingüística y específicamente se aplica un concepto incluso que son los actos del habla. O sea, cuando usted habla, usted está actuando, usted está recibiendo el mensaje. O sea, si no lo ves así y se sigue viendo como que hay un modelito viejo con el que quizás se formaron los comunicadores y nos formábamos los sociólogos cuando nos echaban el chisme, lo que era la comunicación, resulta que estamos mal. Y las masas críticas, y esto para la profe Ximena, las masas críticas hay que permitir que se formen sorprendiéndonos. Que nos sorprendan las masas críticas. Porque si nosotros las queremos calcular, no las vamos. Y si de eso va a depender, de que tú creas en lo que va a ocurrir, pues no las vas a ver, porque tú eres parte de ella. Tú eres parte de ella. Entonces, las cosas ocurren en la misma medida en que estás dentro de ella, ¿no? Estás dentro de ella y esa masa crítica va a crecer. Y va a crecer en la misma medida que va a tener una comunicadora que no se va a quedar pegada en que oye, qué broma que tenemos esa desesperanza prendida. No, hay espacios que se han creado, se crean, se viven, y yo puedo dar testimonio de que se viven, porque lo vivo. Son espacios de libertad. Espacios que, por ejemplo, el padre Armando Janssen, que es un poco el gurú de la sociedad civil venezolana, creador de Evangente, de Sinergia, de CESAP y de todo esto, él decía, bueno, se trata de las burbujas de libertad que se van creando. Esos espacios maravillosos donde estamos construyendo, como puede ser un espacio como este webinar. Esas burbujas son esenciales porque ahí estamos evidenciando gérmenes de lo que se quiere, de lo que se puede proyectar y de lo que se está construyendo. Pero hay que verlo en ese gerundio, es que lo estamos haciendo. Así es. Porque si no nos los creemos, nos salimos de la película y queremos ver la película y no podemos. Mira, lo estamos haciendo y el gerundio también es porque estamos siendo como comunicadores y como miembros de una sociedad distintos. Entonces, ¿qué estamos siendo? Estamos en pleno proceso de construcción. Y retomamos esa palabra construcción, es tener en cuenta en esa conciencia que se ha reiterado acá, es que como comunicador, desde el mismo momento que escoges la disciplina como tu disciplina de vida, claro, eres a lo mejor muy joven cuando lo haces, pero de alguna manera estás justo en la edad del cambio, de que quieres cambiar el mundo. Es la misma visión de cambiar el mundo del que escoge estudiar Derecho, que también quiere cambiar el mundo, o del que estudia Sociología, que también quiere un mundo mejor. O sea, hay carreras como que marcan en la comunicación social, que es social,
hay un componente de cambio, de que buscas el cambio. Y eso implica entonces tenerlo en cuenta desde el arranque, desde la elección tuya, porque de alguna u otra manera en la rama de la comunicación que escojas, o porque eres periodista, o porque eres corporativo, o porque eres marketero, o porque estás en el ambiente audiovisual, tú eres productor de sentido. Y la construcción de sentido, desde el punto de vista constructivista, marca pauta porque además es un mundo intersubjetivo. Entonces, hay o deberían ser de tomar en cuenta que lo que tú vas a escoger como tu ámbito de vida, de proyecto, ya no eres el pasivo que tú bien decías. Ya tú eres eres ciudadano, pero eres ciudadano que construye sentido y que acompaña a otros o enlaza en producir sentido. Entonces, todo lo que ustedes están aquí mencionando toca con eso, ¿no? La construcción de sentido. Sí, y volver a retomar esa pregunta que poníamos al pie en el flyer cuando se promocionaba el webinar, ¿no? ¿Cuál es mi rol en esta historia? Porque es aludir a, como decíamos, en primera persona. O sea, ¿dónde estoy parado yo frente a esto que parece que es un problema de todo el mundo por igual? Como dices tú, podemos tener los marketeros dentro de las comunicaciones, toda la complejidad, los marketeros, el guionismo, los audiovisualistas, todo. Pero igualmente entre las demás disciplinas del conocimiento y de la experiencia profesional. Entonces, obviamente lo que nos planteamos es, estamos en unos niveles donde la realidad nos está poniendo, nos está igualando a todos en la precariedad, en las necesidades, en saber, en preguntarnos qué quiero yo que se salve de este hecatombe que le está pasando a este país, qué represento yo, qué quiero yo que pueda ocurrir estando como estamos, que pareciera que estamos tocando fondo y no terminamos de tocar, sino que estamos como que sin terminar de reconocer que perdimos, que fracasamos todos y que Venezuela pues está muy mal y que la única manera no es tratando de privilegiar lo que hace o deja de hacer alguien, sino en los temas, por ejemplo, de liderazgo, tienen que moverse en función de quién te lee, quién te representa, quién habla tu mismo lenguaje. Probablemente el que te escucha, pero el que te escucha es porque tú hablas. Si tú no hablas, si tú no comunicas, si tú no dices lo que quieres, con lo que sueñas, obviamente, mira, no va a haber en este país político que te escuche. No va a haber, no vas a establecer esos puentes y esa intersubjetividad para construir las redes y para construir las comunidades y las burbujas de libertad que estamos necesitando. Correcto. Oye, José Gregorio, lo que tú acabas de decir me tocó en el alma, porque fíjate qué interesante, el comunicador lo que busca en esencia es ser escuchado, en principio, ¿no? Y reflexionar sobre para qué quiero ser escuchado, cuál es mi contribución desde lo que comparto, si es realmente relevante, si construye, si, como decía Xiomara, si está agregando valor a esa construcción de un significado a largo plazo de esta sociedad. Es una reflexión que tenemos que hacernos, un poco el para qué existimos, para qué existe mi voz como comunicador social, ¿no? Porque, oye, sobre todo cuando decía Xiomara, oye, sobre todo en ese ímpetu del inicio, cuando uno decide estudiar comunicación social, o sociología, o derecho, pero en este caso comunicación social, que tú quieres cambiar el mundo, que quieres cambiar las cosas, que estás tan consciente de lo que ocurre alrededor, consciente de lo que no estás de acuerdo, consciente de lo que quieres cambiar, bueno, ¿qué nos pasa en el camino?
¿Será que dejamos de reflexionar sobre nuestro rol histórico? Los cambios no son algo que se dan, bueno, y tú como sociólogo seguro puedes dar una clase magistral sobre esto, ¿no? Pero los cambios son un proceso, además son constantes, ¿no? Y yo creo que como comunicadores, siendo parte de esos cambios, tenemos que tener la conciencia de que nuestro rol, desde que el ejercicio de nuestra profesión, requiere muchísima coherencia y consistencia a largo plazo. Porque no basta con comunicar una vez algo que nos pareció relevante en la agenda social, sino es casarnos con algo y convertirlo en nuestro propósito a largo plazo, ¿no? Sí, claro. O casarnos con muchas cosas, lo que hablábamos al principio. Oye, si yo como comunicador social conecto, vibro con un tema particular en el que yo siento que puedo contribuir, pues eso es un matrimonio a largo plazo, no es a corto plazo. Y eso pasa como cualquier matrimonio, que no importa que nos vaya mal, que no me escuche, yo lucho por eso, lucho por hacerlo visible, lucho por incidir, lucho por conectar en esas conversaciones, en esos diálogos con todos los actores de esos temas, lucho por hacerlo relevante. Por ejemplo, en el ámbito corporativo, cuando las organizaciones dicen, bueno, estoy comprometida socialmente, van directamente al ámbito y hacen foco en el ámbito de su gestión, en cómo están impactando afuera. Y ahí es donde se enfocan en su contribución. Y los comunicadores que somos parte de las organizaciones tenemos que luchar, no con una agenda pública, sino con una agenda corporativa estratégica que privilegia ciertas cosas y que por lo general en momentos de supervivencia los temas sociales quedan un poco en una esquina. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Volver otra vez. Fíjense que siempre es como la lucha por mantener a flote a largo plazo, hacerlo sustentable todos estos temas, porque además todos estos temas sociales requieren tiempo para resolverse. Entonces, ¿cómo estamos siendo parte de esa solución? Sin coherencia y sin consistencia en el tiempo. Yo creo que esa es otra reflexión importante. Nuestra profesión requiere, es un trabajo, compromiso de largo aliento. Y que a veces a lo mejor no vas a ver el resultado. Así es. Pones allí, yo siempre pienso, y disculpe que lo interrumpí allí, el ejemplo, a ver, tenemos 2000 años. Si los 4 autores de los 4 evangelios, a ver, San Lucas, San Juan, Mateo y me falta uno, que escribió cada uno su versión de Jesucristo, la vida de Jesucristo antes de morir. Y dejaron eso allí, o sea, yo no creo, ellos no pensaron en el impacto social que iba a tener colocar en palabras la vida y las palabras de Jesús, lo que Jesucristo hizo. Independientemente de que seamos no cristianos, es un hecho. Y hubo 4 personas que escribieron 4 versiones que coinciden bastante en un hecho que impactó y cambió el mundo. Tenemos la humanidad es antes y después de Cristo. Entonces, pero es el momento donde tú escribes, no importa si a largo plazo lo vas a ver o no, pero tienes que hacerlo. Sí, va a ser bien. Ahorita escuchándote, Rita, me hizo clic algo pero tan importante, y quizás bien valioso ahorita que ya está Carlota allí asomadita, recordándonos que estas conversas tienen su tiempo. Algo tan valioso como que, fíjate la experiencia, yo le he comentado a Rita que nosotros, desde el mundo social, desde pro adopción, desde la causa, por ejemplo, de los niños, teníamos a la comunicación social, como algo que si se puede, si lo hago, si tengo o no, tengo que conseguirme a alguien que me administre las redes, algo subestimado, algo como que con muy bajo perfil. Cuando yo oigo las corporaciones que tenían a lo social como algo como que, bueno, déjame encargarme también, porque claro, tengo un impacto y tengo que hacerme responsable, porque eso además va a incidir en mi reputación. Así es. Desde la pequeñez, desde esa pequeñez que tenemos, donde no nos encontramos, ni lo social, ni lo corporativo, ni lo empresarial, ni lo público, porque cada quien está viendo las cosas desde su punto de vista, nada más,
allí es donde de alguna manera vamos a seguir privilegiando lo que es común en todos los ámbitos, que es fundamentalmente, y pudiéramos describirlo como que el ego. Pues. Así es. Claro. ¿Y qué es lo que es opuesto al ego? Precisamente lo que consagró a esos 4 autores, que todos se montaron sobre la vida de quien encarnó el amor. Tenían un mismo propósito. Tenían un mismo propósito y lo tenían clarito. Por eso se habla en términos incluso organizativos que esos 12 señores que se reunían impactaron para 2000 años. Pues. Bueno, así Claro, pero se encontraron ahí se encontraron un recaudador de impuestos, un ultroso, era una parranda de loquitos. Sí. Y se encontraron con ese señor ahí, que les dio la dirección. Ustedes en los planteamientos los mencionamos al principio, hablaban del influencer con propósito, un poco entrando en el lenguaje y los modos de hacer de los comunicadores más jóvenes o los que están en formación, que uno les escucha con bastante frecuencia el buscar ser influencer con las consecuencias que tengan, que buscan con ser influencer. Bueno, poco hablemos de ese influencer con propósito que ustedes trazaban en esos objetivos de conversación para uno. Fíjate que estábamos hablando de temas de ego. Cuando hablamos de las redes, tenemos que tener un chaleco antibalas para defendernos de la exaltación de nuestro ego. Y eso lo han dicho en los webinars de la Escuela de Comunicación, porque yo los he escuchado. Ah, muy bien, muy bien. Donde cuando hablaban del marketing digital, sabían que, por ejemplo, ¿de qué te sirve tener 5 millones de seguidores si no eres capaz en un momento dado de moverle el corazón a 5 para que le den comida a la señora que está mal ahí enfrente? O sea, si no eres capaz de hacer eso, mira, quédate echándote aire y dragoneando y sacando pecho y sintiéndote la Coca-Cola del desierto con tus 5 millones de seguidores. Así es. Porque no estás agregando valor en un momento dado a las vidas de esos seguidores, más allá de que, wow, yo quiero ser como él. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, si tú no tienes la sensibilidad, la gente está queriendo ser seguidor de alguien que no tiene sensibilidad. Entonces, más bien, te tienes que sentir bien mal. Tienes que sentir bien mal porque tienes una responsabilidad tan grande con tus seguidores que si no eres capaz de hacer comunidad en torno a la sensibilidad, bueno, ya estás verificando que están siguiendo a alguien que no sirve. Pues. Mira, José Gregorio, tú estás diciendo una cosa, bueno, ya estás diciendo muchas cosas muy interesantes y muy importantes, pero el tema de hacer comunidad, bueno, dijiste lo del ego, un comunicador con propósito, el ego lo tiene bien aguantadito, porque está más conectado con un interés superior que con sus propios intereses, ¿no? Ese es lo primero que me llega. Lo segundo es que lamentablemente nos hemos quedado, o digamos muchos se han quedado en la superficialidad de las redes sociales. Las redes sociales, como cualquier plataforma de comunicación, y hablo desde una conversación, una presentación, redes, lo que sea, televisión, radio, no tiene el poder y el impacto a menos que tú actuar en ellas, tu presencia en ellas, sea realmente relevante para otros. ¿Y qué lo hace relevante para otros? No es tener 3 millones de seguidores, sino que esos seguidores te sigan porque están conectados con tu propósito. No simplemente que sea una cantidad de números y ya, como tantas cuentas que te llegan y te dicen, sume 300 seguidores más a su cuenta. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo con tantos seguidores si no son ni relevantes para ti, ni tú eres relevante para ellos? No estás creando la comunidad. La razón de ser de las plataformas del ecosistema digital es crear comunidad, compromiso, interactuar. ¿Y cómo tú puedes interactuar con alguien con quien no tienes ningún tipo de relación? Entonces, es interesantísimo porque entonces te termina siendo un influencer ¿de qué? De nada,
Entonces, cásate nuevamente, analiza para qué quieres estar ahí y donde quiera que estés, para poderte conectar genuinamente con el otro, con una causa, con un interés, con amarrar al ego y abrir tus oídos para escuchar, para ser empático, para comprender realmente esas inquietudes y tu lugar en esas expectativas de esa comunidad, porque si no la comunidad no crece, a menos que seas un cantante famoso o una figura pública, pero... Y que colmas de sentido, estás colmando ¡Claro! ese canal. Porque si no esos canales van a morir, los vamos a condenar. Tú puedes tener el rating más, el equivalente al rating más elevado, puedes decir, wow, es que ese lo ve todo el mundo. Y tú dices, y lo ve todo el mundo, no, es porque es totalmente asíncrono, las personas no te están viendo, te siguen. Cuando les interesa lo que estás diciendo, a lo mejor le dan un like. Pero si no están conectando tu audiencia contigo, con el tema de un propósito, y más en el contexto histórico en el que estamos. Claro. Porque en la Venezuela, donde todos estábamos cómodos haciendo lo que hacíamos, y desde el lugar que lo hacíamos, a lo mejor esta reflexión no cabía para quien tuviera una influencia muy grande. Y fíjate que el influencer por excelencia de la comunicación en Venezuela, emblemático, era Renio Tolina, en su momento. Sí, claro. Y bueno, imagínate, y el impacto tuvo trascendencia, más allá de decir, mira, sí, tenía todas las marcas a sus pies para que las vendiera. No, eso no. Lo más importante que trascendió de él fue Reni y no quizás tanto. Porque era una marca con propósito. Y supo combinar varias cosas. José Gregorio, el tiempo se nos agotó para este conversatorio. Sé que pudiéramos seguir conversando ahora en un espacio. Mira, también tenía otros comentarios por acá, pero al fin y al cabo es seguir pensando, seguir contribuyendo. Así que una reflexión breve cada uno, final, para cerrar, y además agradecerles tu presencia acá por no cerrar, pues esto no tiene conclusión, sino más bien abre, coloca allí una serie de elementos para pensar en cómo formador de comunicadores que somos, muchos de los que estamos aquí presentes, nos corresponde parte de ese papel. Entonces, una reflexión cada uno. Mi reflexión es que, mira, seas influencer, seas comunicador, tengas el posgrado, seas audiovisualista, seas marketero, realmente con lo que tienes que conectar es con cómo se va a articular tu trabajo personal con lo que te está demandando la realidad en este momento. Sobre todo en el ámbito de esa agenda social. ¿Qué te demanda en este momento? ¿Qué te demanda a ti libremente para que tú escojas? Tú puedes identificarte con una causa, tú puedes decir, wow, voy a tomar esta causa o voy a comunicar de esta manera para poder tocar a las personas de esta forma. Eso es importante. Bueno, y yo quiero cerrar con esta reflexión, y es que nos preguntemos como comunicadores, sobre todo los que están comenzando el camino, ¿qué huella quieren dejar en la sociedad de la que son parte? ¿Qué huella quieren dejar? Y conectarse profundamente con el poder de la comunicación, y sobre todo el poder de la comunicación con propósito, que es finalmente la que trasciende, la que deja huella, la que agrega un valor a largo plazo y además sostenible en las sociedades, y la que se reinventa y que sigue siendo relevante en cualquiera de los ámbitos donde ejerzamos nuestro rol. Muy bien, bueno, gracias Rita, Príncipe, José Gregorio Fernández, por sus aportes hoy en esta hablando del rol social del comunicador. Y bueno, la profe Carlota despide entonces.
No, muchísimas gracias a todos. De verdad que yo espero que la jefa, Genevieve Sansurín, que es quien hace posible estas maravillas de encuentro, haya tomado nota de todos los temas que quedaron allí por conversar. Creo que el que tocamos de último, que es el tema de los influencers, es súper importante porque hay que entender cuál es la diferencia, cuál es nuestro rol como comunicadores, cuál es nuestro rol con la sociedad, lo que debemos hacer y bueno, la palabra empatía, la palabra coherencia, que tiene que ver también con nuestro rol como comunicadores y esa responsabilidad que tenemos con nuestro país. Creo que son tantas reflexiones tan hermosas que quedaron de este webinar, se los agradezco, gracias a Dios. Va a quedar en nuestro canal de YouTube, Comunicación UCAP TV, que tiene además unos encuentros maravillosos y todos los pueden ver allí, ya les avisaremos cuando esté allí montado. Y además, no me quiero despedir sin recordarles que la próxima semana a las 3 de la tarde vamos a hablar sobre Instagram, precisamente redes sociales, mercadear en Venezuela con dos maravillosas mujeres que son Vero Ruiz del Viso y Ana Bacarela, y va a estar moderado por otra menos maravillosa persona, que es la profe Ximena Sánchez. Entonces, bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 3. Agradecida con José Gregorio, Rita y Xiomara. Son maravillosos, fue espectacular este webinar y yo estoy infinitamente agradecida con la Escuela de Comunicación Social por haberme invitado. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Un placer.